Gracias a Dios porque Él está aquí. Amén, gloria a Dios. Es una promesa del Señor que donde hay un pueblo que le alaba y le glorifica, Él está ahí. Amén. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor esta meditación. Amén. Y oremos por los bautizos. Amén. Invite a alguien. Muchas veces hay personas que van por curiosidad y les gusta. Y llegan a la iglesia. Amén. Así es de que invite a alguien. Yo creo que Dios nos va a apoyar como lo ha hecho siempre. Amén. Y sigamos orando los unos por los otros. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este mensaje. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has guardado. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Te pedimos sabiduría porque tú sabes que sin ti nada podemos hacer. Que podamos entender el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das. Danos nuevas fuerzas. Levanta, Señor, a tu pueblo con poder y gloria. En tus manos está tu iglesia, Señor. En tus manos está este mensaje y te damos gracias de antemano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Efesios. Vamos al capítulo 4. Amén. Y lo vamos a leer del versículo 1 al 7. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7. Lo vamos a leer antifonalmente, leo un versículo yo, usted otro y nos unimos en el final. Dice así la palabra, en el número 7, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Unidos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Puede sentarse. Le damos gracias a Dios porque siempre su palabra nos da mensaje para reflexionar. Para que reflexionemos y cada mensaje nos hace pensar en la condición que estamos caminando o llevando a cabo dentro de la iglesia como hijos de Dios, amén, como siervos del Señor. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque es un Dios de oportunidades, amén. Él siempre nos da la oportunidad, amén, y el tiempo para que nosotros podamos obedecer a su palabra, porque a veces somos un poquito desobedientes. Algunas veces tomamos nuestras decisiones y nos equivocamos
como seres humanos y tenemos problemas por nuestras malas decisiones. Amén. Y Pablo sabía que la unidad era algo muy importante en la vida del cristiano. Sabía que la unidad era lo que movía, lo que fortalecía, lo que levantaba a la iglesia de Cristo. Y digo fortalecía porque algunas veces cuando estamos pasando por una situación difícil y hay cansancio espiritual en nuestra vida, podemos oír la palabra del Señor, podemos escuchar a los hermanos que nos dicen, hermano, hay que confiar en Dios. Y eso nos fortalece. Cuando hay algún problema, sabemos que como hermanos podemos recibir primeramente de Dios la solución, la ayuda a nuestras necesidades. Porque es importante estar unidos como hermanos, es importante estar unidos como iglesia, pero más importante es estar unidos con Dios. Porque muchas veces le damos más importancia a los amigos, muchas veces le damos más importancia a los hermanos y a Dios lo ponemos en segundo término. Qué bonito sería, amén, que nos preocupáramos primeramente por las cosas de Dios, que nos preocupáramos primeramente por guardar la unidad con el Señor. Y esa unidad viene solo por medio de la fe, por medio de la fidelidad. Porque aunque estemos en situaciones difíciles, por medio de la fe nosotros podemos obtener la solución a nuestros problemas. Por medio de la confianza en el Señor, aunque Él lo sabe todo, Él quiere que nosotros le pidamos. Es como un padre, nosotros sabemos cuando uno de nuestros hijos necesita una camisa, zapatos, necesita algo. Amén. El Señor sabe lo que necesitamos, el Señor sabe lo que estamos padeciendo. A veces hay situaciones difíciles en nuestra vida porque Dios nos prueba, porque estamos tan acostumbrados a ser felices, estamos tan acostumbrados a caminar desahogadamente y vamos por donde nosotros queremos, pero cuando viene la situación difícil a nuestra vida, amén, a veces no nos agrada. Pero recuerde que dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Las carencias, los problemas, las dificultades, todo lo que a nosotros no nos agrada es lo que a muchas veces, amén, tenemos que pasarlo, porque Dios, el Señor no quiere cristianos inmaduros. El Señor no quiere niños fluctuantes. El Señor quiere personas que mantengan una unidad con Él, que cuando haya problemas, cuando haya dificultades, lo pongamos en primer término a Él. Por eso Pablo decía, yo estoy preso en el Señor. Yo estoy preso en el Señor. Yo tengo una unidad con el Señor muy especial.
Yo tengo una relación con el Señor que no puedo salirme de ella. Porque Pablo, en su ministerio, él pasó situaciones difíciles, quizás más grandes o peores que las que nosotros hemos pasado como humanos. Pero todo eso que él pasaba, todas esas situaciones, amén, a él lo fortalecieron, le hicieron una persona más fuerte espiritualmente, una persona que confiaba más en el Señor. Si nosotros nos ponemos a ver las tribulaciones de Pablo, podemos ver que aún él decía que algunos malos hermanos lo abandonaron, que cuando él estaba en situaciones difíciles lo dejaban solo, pero él estaba unido al Señor. Él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía para mí el vivir es Cristo? Porque tenía una unidad perfecta con el Señor. Y cuando tenemos una unidad con el Señor, amén, podemos andar dignamente de la vocación, del llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. No importando lo que suceda a nuestro alrededor, no importando las situaciones difíciles, tenemos el llamado de Cristo. Usted está aquí y yo estoy aquí porque el Señor nos ha llamado. Porque el Señor nos ha escogido desde el vientre de nuestras madres. Y dice la palabra del Señor que antes que naciésemos, el Señor ya nos había predestinado. Ya sabía Él que este día, a esta hora, usted iba a estar en la iglesia La Hermosa. Y tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Aunque a veces es difícil, como decía mi hermana Mercedes, a veces pasamos dificultades, situaciones que no nos agradan, pero Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar porque estamos unidos a Él, porque esta no es una unidad carnal. La unidad carnal es la que tenemos con los amigos. La unidad carnal es la que tenemos con los familiares, pero la unidad en el Espíritu es la que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Esa unidad que puede, todo lo puede, amén, gloria al Señor, porque es una unidad, amén, que nadie la puede romper, solo un descuido nuestro. Por eso dice: yo puesto en el Señor, preso en el Señor, os ruego. Mire, a Pablo podría decir: bueno, si no quieres buscar de Dios, es tu problema. Si no quieres buscar al Señor, ahí arréglatelas como puedas. Pero Él, en su amor, en ese amor tan grande que había en Él, Él se humillaba y le decía a los efesios: os ruego, les suplico que andéis con la vocación con que fuisteis llamados. Porque él se daba cuenta que en los efesios, que algunas personas no andaban correctamente con la vocación con que Cristo les había llamado. Porque el Señor ha dado vocación, ha dado un talento, y hay muchas personas que no andan conforme a la vocación que Dios ha dado. Hay personas que han descuidado su relación con Él. Muchas veces descuidamos esa unidad con el Señor y el enemigo aprovecha para apartarnos de Él, y poco a poco nos vamos alejando de las cosas de Dios sin darnos cuenta. Ese canto que me gusta que dice, el que canta
Joel, que dice, y no me di cuenta. No me di cuenta cuando me alejé de ti, porque clamo y no hay respuesta. Y no hay respuesta porque nos hemos alejado del Señor, hemos perdido esa unidad. Por eso dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Porque el Señor dice que resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Por eso tenemos que andar con humildad con el Señor, no creyendo que somos más que otras personas, no viendo a las personas de arriba hacia abajo, sino tenemos que tener amor con todos. No importa que nos critiquen, no importa lo que nos digan, amén. Tenemos que amar a la gente, tenemos que poner en las manos a las personas. Por eso el Señor dice con toda humildad y mansedumbre. La humildad y mansedumbre, amén, podemos ver en estos textos los frutos del Espíritu Santo. Podemos ver la humildad, podemos ver la mansedumbre, podemos ver, dice, podemos ver la paciencia, soportándonos los unos a otros en amor. Amén. El amor, que es otro de los frutos, la paciencia, que es otro de los frutos de los que habla la Biblia, porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No es porque yo diga yo amo a los hermanos, yo soy un gran cristiano, yo sé mucho de Biblia. No. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No porque son muy sabios, no porque saben mucho, no porque son muy espirituales, no porque hablan en lenguas. Porque el hablar en lenguas no quiere decir que ya nosotros la hayamos hecho. Porque el hablar en lenguas es un don que Dios da. Por eso no quiere decir que la persona que habla en lengua sea mejor que usted o que yo. Porque dice la palabra del Señor, si yo hablare lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, nada soy. Nada. Y si no hay una unidad con el Señor es porque no hay un verdadero amor. Si no hay una unidad con el Señor es porque hemos descuidado nuestra relación con Él. Es porque descuidamos la vocación que Dios ha puesto en nosotros, esa vocación con la que Él nos ha llamado. Por eso tenemos que cuidar la vocación, tenemos que mantenernos unidos en el Señor, porque solo así vamos a prosperar. Hay muchas personas que han aventajado a los que ya tienen años dentro de la iglesia, porque muchas personas que han estado en las iglesias se han descuidado y ahora están en el mundo. Y hay personas que superan a otros. ¿Por qué? Porque han mantenido la unidad con el Señor. El Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Como el pámpano no puede llevar fruto si no estuviere en la vid, tampoco vosotros si no estuvieres en mí. Esa es la verdadera unidad que el Señor quiere. Es la unidad que Dios quiere que nosotros tengamos, esa unidad en Él, que es la que nos ayuda para poder fructificar, para poder tener el amor, como dice la palabra del Señor en estos textos que leímos, para tener paciencia con los otros, para tener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, de la tranquilidad, que no seamos ásperos. Por eso es importante la unidad. Por eso Jesús en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
¿Cuál es el fruto? Los frutos que nosotros estamos leyendo. Esos frutos de los que nos habla la palabra del Señor aquí. El amor, la unidad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la templanza, la benignidad. Son frutos que solo los podemos obtener cuando tenemos una unidad con el Señor. Una verdadera unidad, porque dice la palabra del Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Todo aquel que tiene una verdadera unidad en el Señor, todos los que tenemos esa verdadera unidad, el Señor ve el esfuerzo que usted y yo hacemos. Porque esto no es de querer cuando yo quiero, sino es de ser fieles a Dios. Es de la fidelidad a Dios. Amén. Por eso dice el Señor que lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que el Señor está viendo nuestro esfuerzo. Y nuestro esfuerzo es el que hace, amén, que el Señor vea, amén, ese deseo de querer agradarle, de querer servirle. Y por eso dice la palabra del Señor, que si alguien se limpia, será instrumento útil para toda buena obra. Pero ¿cómo podemos ser limpiados? Estando en esa relación con Dios. Si yo quiero una verdadera relación con Dios y no me esfuerzo, voy a seguir siendo una persona fría, una persona tibia. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero esto, yo quiero aquello, Señor, dame esto, dame aquello, yo quiero trabajar en tu obra, yo quiero servirte, yo quiero evangelizar, yo esto, yo aquello. Pero si no se ven los frutos, si no se ve un esfuerzo, ¿cómo el Señor se va a manifestar en nuestra vida? Por eso dice que el que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más. Si tenemos amor al Señor, Él nos va a dar la fe. Si tenemos amor al Señor, nos va a dar la mansedumbre, la templanza, el amor. Amén. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Y es lo que menos hacemos muchas veces. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. De otra manera, como dice la palabra, este verso, únanse a mí y yo me uniré a ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no está unido a la vid. Parafraseando en una situación más clara. Si no estamos unidos a Cristo, no vamos a fructificar. Pero si permanecemos en Él, en esa unidad verdadera, en medio de nuestros errores, de nuestras faltas, esforzándonos, vamos a fructificar. Y el Señor nos va a empezar a dar, es lo que Él tiene para nosotros. Porque Él tiene muchas cosas, Él tiene ministerios, Él tiene bendiciones, pero no las obtenemos porque muchas veces tomamos en cuenta en poco las cosas de Dios. Hoy es jueves, ¿para qué voy si no va mucha gente? ¿De verdad? Mire, yo cuando decidí buscar al Señor, yo en México yo le ponía más atención a mi trabajo que a las cosas de Dios. Pero cuando vine a Estados Unidos, yo decidí buscar a Dios. Y hasta la fecha he tratado de esforzarme. He estado enfermísimo. ¿Y cuántas veces he fallado a la iglesia que ustedes conozcan? ¿Alguien que me diga? Vamos a cumplir 25 años y no he fallado ni un día.
ni un día. Y he estado enfermo, pero la enfermedad no. Dios me da fortaleza para venir. Y es lo que el Señor quiere, que en medio de las enfermedades, de las carencias, de los problemas, de las situaciones difíciles, estemos en esa unidad perfecta con Él. Eso es lo que nos da la victoria, la unidad perfecta con el Señor. Porque aunque somos infieles, Él permanece fiel, dice su palabra. Amén. Por eso Pablo les decía a los hermanos, solícitos en guardar la unidad, guardarla, cuidarla. Que aunque el enemigo nos quiera hacer tropezar, aunque nos quiera separar, no nos separemos, que sigamos adelante. Es como cuando usted va con una persona. Si usted no sigue al grupo, usted se pierde porque ve el guía. ¿Verdad? Porque ve el guía adelante y hay que seguir al guía, y aquí el guía es Cristo. Aquí el guía es Cristo. Hay que seguirlo a Él, sígalo, sigámoslo a Él, Él es el guía. Ahorita viene a mi mente cuando mi papá y mi mamá fueron a Israel. Dice, mi mamá iba con el pie enyesado, lo había tirado, o le había tirado, los perros se pelearon y tiraron a mi mamá y le enyesaron el pie. Y ya tenía la salida para Israel y mi mamá se fue así. Entonces, cuando subieron al Monte de los Olivos, o no sé a qué parte me estaba platicando mi mamá, dice que mi papá no quiso subir. Mi papá dice, no, yo aquí los espero. Y subieron, el guía los subió. Y resulta que no bajaron por ese lugar, bajaron del otro lado. Bajaron del otro lado de el cerro. No sé si es donde crucificaron a Cristo, parece que fue ahí, no sé. Bueno, la cuestión es que mi papá se quedó esperando y preguntó por ahí a alguien que hablaba español, porque puro inglés y el idioma de ahí. Y alguien le dijo, no, pues es que suben por aquí y bajan del otro lado. Y mi papá dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir al hotel? Y paró un taxi, porque taxi es universal la palabra taxi, en cualquier país que usted vaya. Hay palabras universales que... Entonces paró un taxi y le dijo al taxista, como pudo, que se había quedado ahí. El taxista entendió y el taxista le pidió la dirección del hotel, el nombre del hotel, y él decía. Bueno, para no hacer tan largo el asunto, se acordó mi papá de que traía una servilleta y en la servilleta estaban las iniciales del hotel. Y ya el taxista pues lo llevó al hotel. Pero mire, él se extravió, amén, porque se separó. Nosotros nos podemos extraviar si nos separamos del Señor. A las personas que nos están viendo, si están en el camino del Señor, no se separen, manténganse unidos, manténganse unidas al Señor. Porque ese es el triunfo, esa es la victoria, amén. Guardar la unidad, buscar la unidad. El guardar es buscar la unidad con los hermanos. Buscar la unidad con todos, no solo con los que nos caen bien, porque hay personas en otros lugares, amén, que solo con los que les caen bien, ahí hacen, amén. Pero no, el Señor nos manda a tener amor y guardar la unidad en el Espíritu, amén.
porque ningún ser humano puede guardar la verdadera unidad. Amén. La verdadera unidad ya existe para los cristianos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, que es el que nos une, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, y por eso estamos aquí y por eso amamos a nuestros hermanos y primeramente a Dios. Por eso la palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así es de que, hermanos, adelante, guardemos la unidad con el Señor, porque Él es el que nos ayuda, Él que es el que nos da la fuerza. Dice la palabra del Señor, amén: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo da como quiere y a quien quiere. Amén. Así es de que ya el Señor es el que decide. Solo nosotros tenemos que buscarlo. Aquí hay predicadores. No sabemos si usted al rato va a andar de evangelista, si va a cantar mejor que Marcos Witt o que algún otro. Nuestros niños. Amén. Así es de que póngase de pie. Está muy buena la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Amén. Traía un bosquejo y ni siquiera lo usé porque Dios es el que nos respalda. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Si alguien quiere oración, podemos orar. Amén. El Señor conoce todas las cosas. Oramos por las peticiones. A mí me da gusto de mis hermanos cómo testifican de las maravillas que Dios hace, de los milagros que Dios hace. Ese es el Dios que tenemos. Y la unidad, cuando le pedimos a Él, dice: mi hija quiere estar unida a mí, mi hijo quiere estar unido, y yo no lo voy a defraudar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu apoyo, por tu ayuda. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que mantengamos esa unidad, porque separados de ti nada podemos hacer. Yo pongo en tus manos a tu pueblo. Señor, yo sé que tú has escuchado las peticiones que hemos expuesto delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú resuelvas cada una conforme a tu voluntad. En tus manos están los enfermos. Gracias por el milagro que has hecho en mis hermanos. Te pido un milagro en mi hermana Esther Alvarado, en tu hija, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza como el búfalo, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que tú eres misericordioso y clemente. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que vino, que se esforzó por estar aquí. El esfuerzo, Señor, es lo que nos ayuda a seguir adelante, es la bendición que nosotros, Señor, recibimos de ti. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Cuida de cada uno de nosotros y que el día de mañana, el próximo domingo, el próximo servicio podamos estar reunidos, unidos para alabar y glorificar tu nombre. Cuida de cada uno de nosotros y cuida de nuestros hermanos que no vinieron. Tú sabes los motivos, pero donde quiera que estén, guárdales y cuídales. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.